Hermanos, muy buenas noches. Vamos a dar inicio a nuestra reunión de hoy martes. Vamos a continuar con la reflexión sobre los pasajes escogidos de las cartas de Pablo. Pero antes, vamos a encomendarnos al Señor con una oración que proyectamos en pantalla y va a estar a cargo de nuestra hermana Rita. Adelante, Rita. Hermanos, buenas noches. Vamos a rezar la oración. Oración para antes de reflexionar la palabra de Dios. Bendito seas, Señor, porque quisiste que tu palabra viva y eterna se conservara por escrito en los libros sagrados del pueblo de Israel y de la iglesia primitiva. Nosotros los veneramos con espíritu filial, reconociendo en ellos tu voz, que sale a nuestro encuentro a fin de revelarnos tus misterios más íntimos. Gracias a tu palabra permanentemente actual y de inagotable riqueza, te conocemos a ti, el único Dios verdadero, que el Espíritu Santo nos enseña a interpretar correctamente tu palabra y que haga brotar de nuestro corazón el deseo de meditarla, abriendo nuestra alma para alabarte, darte gracias, implorarte y pedirte perdón. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Del Santo. Espíritu Santo. Amén. Gracias, gracias. Gracias, Rita. Hermanos, entonces empezamos ya con el diálogo y la reflexión sobre los principales elementos de cada una de las frases escogidas de las cartas de Pablo. Vimos la relación completa, las 13 cartas, y hemos visto la primera carta a los tesalonicenses, hemos visto la primera carta a los corintios, la segunda carta a los corintios, y ahora nos quedamos aquí con la carta a los filipenses. Y terminamos aquí. Para mí, la vida es Cristo y morir una ganancia. Y esto originó mucha reflexión, mucho diálogo que siempre bienvenimos. Bienvenido el diálogo. Bienvenido el momento que le damos a compartir y reflexionar. Esta mirada y este nuevo paradigma, que podemos llamarlo así perfectamente, es el paradigma cristiano acerca de la muerte. Ya lo hablamos mucho el martes pasado. En la muerte, con la muerte no termina la vida, más bien comienza la vida. Entonces, Pablo comparte con todos nosotros, como debe ser en cada cristiano, una mirada positiva a la muerte. A pesar del dolor que ésta origina, duele a la persona que atraviesa por el tránsito de la vida a la muerte, porque implica una separación. Y duele a las personas que quedamos o que quedan en la tierra porque se separan del ser querido. Pero si nosotros entendemos más, como ya hablamos muchísimo el martes pasado, eso implica realmente para ese que llamamos el difunto, realmente es el verdadero nacimiento. Y debiéramos estar tranquilos y felices de la nueva vida, de la vida eterna en la que entra ese hermano, esa hermana. Que los duela es normal porque somos humanos. Este domingo, a propósito, la lectura que corresponde en la homilía es Lázaro, la resurrección de Lázaro. Eso se va a leer el domingo. Es el capítulo 7 del Evangelio según San Juan. Y ahí vemos cuando leemos el texto que a propósito la homilía va a ser bien larga, perdón, la homilía, la lectura es larga, pero ahí nos dice en una parte, y lo recordamos claramente, que ante la muerte de su amigo Lázaro, Jesús llora. Y uno diría, ¿no? Jesús llora, qué raro.
Si Jesús es Dios, Él sabe que la persona que pasa por el tránsito de la muerte es para ir a la vida eterna, es para ir al lado del Señor. ¿Por qué llora? Es que ahí le sale su lado humano. Y justamente, hermanos, en relación a eso, vamos a ver el siguiente pasaje que escogimos y que fue lo último que leímos el martes pasado, que fue Filipenses del 2 al 6. Perdón, Filipenses capítulo 2 del 6 al 8. ¿No? Les pedí que lo revisen, que lo mediten y que le dediquemos unos minutos iniciales en esta reunión a profundizarlo, porque el concepto que nos transmite Pablo aquí es de la mayor importancia. Entonces, para facilitar el diálogo, le he pedido a algunos de los hermanos que participan en este taller, en esta mesa de diálogo, que lean lo que tienen en sus Biblias. Y luego abrimos el diálogo para todos. En primer lugar, Julie, te quisiera pedir por favor que leas lo que tienes en tu Biblia, capítulo 2, versículos del 5 al 11, que sería el texto completo de esta perícopa. Tengan unos con otros la manera de pensar propia de quien está unido a Cristo Jesús, el cual, aunque existía con el mismo ser de Dios, no se aferró a su igualdad con él, sino que renunció a lo que era suyo y tomó naturaleza de siervo, haciéndose como todos los hombres y presentándose como un hombre cualquiera. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte en la cruz. Por eso Dios le dio el más alto honor y el más excelente de todos los nombres, para que ante ese nombre concedido a Jesús, doblen todos las rodillas en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y todos reconozcan que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Gracias, Julie. A ver, entonces, luego, dependiendo de la Biblia que usamos, que leemos, hay versiones y versiones, y cada una tiene pies de página que pretenden aclarar el concepto. Entonces vamos a ver, compartir en dos casos. Y luego, como digo, abrimos el diálogo. Primero, Cuchi. Por favor, en tu Biblia, ¿qué dice el pie de página en relación a esta parte? Sí, eh, este pasaje en forma de himno es un reconocimiento explícito de la divinidad de Jesucristo. Al emplear San Pablo la expresión forma de Dios, en opinión de los santos padres, quiere decir que Jesús es de la misma naturaleza divina. Esto es así porque siendo Cristo el Hijo de Dios y Dios verdadero, por naturaleza es la viva imagen del Padre. Entre paréntesis figuran dos citas, ¿no? Colosenses 1,15, Hebreos 1,3. Consustancial y coeterno con Él. A pesar de esto, se anonadó, es decir, se vació de sí mismo y asumió la naturaleza humana con todas sus consecuencias, haciéndose en todo semejante a nosotros, excepto en el pecado. Así se humilló por obediencia a su Padre y por amor a los hombres. Se entregó a la muerte más dura e ignominiosa
que podía padecer, pero Dios le exaltó por medio de su resurrección y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Este es el de Señor, por medio del cual nos ha sido concedida la gracia y la salvación. Hasta aquí. Ujú. Muy bien, gracias, Cuchi, excelente. Y luego vamos a tener una siguiente y última versión en esta etapa, que es la Biblia que usa nuestro hermano Graciano. Adelante, Graciano. Gracias, Manuel Pablo. El pie de página en relación al versículo 5. Los mismos sentimientos, es decir, adopten en las relaciones de unos con otros la actitud propia de quienes están unidos a Cristo Jesús por la fe y el bautismo. Citan a Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 25-26. En las cartas paulinas nunca se encuentra la expresión imitar a Jesús. En su lugar se encuentran frases mucho más profundas. Por ejemplo, Dios nos predestinó a reproducir la imagen de su Hijo. Citan a Romanos 8:29. Hasta hacerme semejante a Él en la muerte. Filipenses 3, versículo 10. Revístanse del Señor Jesucristo. Estas expresiones corresponden a una identificación con Cristo que va mucho más allá de la simple imitación. Después, en relación a los versículos 6 al 11, el pie de página dice, es muy probable que Pablo haya insertado aquí, retocándolo con algunas ligeras modificaciones, un himno recitado o cantado en las asambleas litúrgicas del antiguo culto cristiano. Algunos exégetas piensan que el poema original procede de las primeras comunidades palestinenses, compuesto primero en arameo y traducido después al griego. El himno está constituido de acuerdo con el esquema de humillación y exaltación de numerosas resonancias bíblicas y que encuentra su máxima expresión en el último cántico del servidor del Señor. En relación al versículo 7, el pie de página dice, se anonadó a sí mismo, se vació. El camino del sacrificio y el renunciamiento no se le impuso a Cristo como un destino fatal, sino que Él lo asumió con libertad soberana para dar cumplimiento al designio salvífico de Dios, tomando la condición de esclavo, no en el sentido social del término, sino haciéndose totalmente solidario con los seres humanos sometidos al sufrimiento y a la muerte en un mundo esclavizado por el pecado. Y ahí citan a Romanos 5:19 y a Hebreos 5:8. Y en relación al versículo 9, le dio el nombre, en este contexto, el nombre no es una mera designación convencional que sirve para distinguir a una persona de otra. Al darle el nombre que está sobre todo nombre, Dios confirió a Jesús su propio nombre de Kyrios, entre paréntesis y comillado, Señor, y lo exaltó por encima de todo lo creado. En relación al versículo 10, dice, doble la rodilla. El que experimentó libremente la condición de esclavo ha sido enaltecido a la derecha de Dios y constituido Señor, no solo de la comunidad creyente, sino de todo el universo. En relación al versículo 11, el pasaje de Corintios 1, 15, 24 al 28, completa la idea expresada en los versículos 9 al 11. Es verdad que Dios ha puesto todo bajo los pies de Cristo resucitado, pero ese dominio solo se manifestará plenamente al fin de los tiempos, una vez que Él haya triunfado sobre todas las potencias adversas, incluida la muerte. Esto en relación hasta el versículo 11. Muy bien, gracias, Graciano. Muchas gracias a Juliana, a Cuchi, a Graciano. Y ahora eh, tomémonos unos minutos para escucharnos sobre este punto, sobre esta
sección. ¿Qué cosas han pensado? ¿Qué cosas han meditado? ¿Qué cosas pudieron compartir, hermanos? Libremente. Graciano, adelante. Gracias, Manuel Pablo. Yo estuve haciendo una pequeña investigación en Google sobre este tema, ¿no? Y por ejemplo, se usa el término kenosis. Kenosis es una palabra griega que significa vaciamiento, ¿no? Y como acá dice claro, se refiere a la renuncia, a la autorrenuncia que Cristo hizo de sus facultades divinas, ¿no? Para abajarse, para igualarse a nosotros, a los humanos, en el sentido de tener dolor, de sufrir y de morir en cruz, ¿no? Y me pareció interesante lo que mencionan ahí cuando dicen que la autorrenuncia en realidad es una demostración de soberanía, ¿no? Él no estuvo obligado a hacerlo, ¿no? Fue una decisión soberana de él de someterse a la voluntad del Padre, de renunciar a su propia voluntad para hacer la voluntad del Padre. Claro, Gracias. claro, gracias, Graciano. Graciano nos menciona la kenosis, el vaciamiento. Jesús renuncia a su condición divina, se anonada a sí mismo, se humilla. Y entonces aquí la iglesia va a hablar de que Jesús se abaja, se hace como nosotros los hombres. Y en tanto que eso está sujeto al dolor, al sufrimiento, a las emociones. Por ejemplo, ¿no? Como les decía, el domingo toca la lectura del Evangelio según San Juan en la parte del capítulo 11 que corresponde a la resurrección de Lázaro. Y ahí vamos a ver que Jesús llora. Y tú dices, Jesús es Dios, Dios necesita llorar. Es que ese Jesús es ese hombre que se ha abajado, que se ha anonadado, que se humilla, haciéndose semejante a los hombres. Estamos. Ese Jesús que sufre en la cruz. Y por eso le van a decir otros, Señor, si tú de verdad eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. ¿Qué haces ahí clavado? ¿Qué haces ahí sufriendo? Tú mismo baja. Miren, qué interesante y qué vigente. O sea, vigente siempre, vigente con esa lectura, pero a la vez vigente con la Semana Santa que estamos preparándonos a, a recordar este año en pocas semanas. Porque tenemos este quinto domingo de Adviento, perdón, de Cuaresma, que toca este fin, y luego tenemos el domingo de Ramos, y luego es la Pasión y el domingo de Resurrección. O sea, esta lectura encaja perfectamente con lo que vamos a leer este domingo y el siguiente y el siguiente. Y toda la reflexión detrás de la pasión de Jesús. ¿Cómo son las cosas? ¿No? Nos toca esta reflexión y qué mejor momento. A ver, vamos a dar la palabra. Cuchi, adelante. Muchas gracias. Em, Estaba justamente leyendo y escuchando también reflexiones que hacen distintas personas, sacerdotes, sobre este punto. Y uno que me caló muy fuerte es, claro, el siendo Dios, porque lo es Dios desde siempre, por siempre y para siempre, no dudó en abajarse para tomar la naturaleza humana, nuestra naturaleza, y de la forma más humilde, de la forma de, mm, es que no hay palabras, porque San Pablo,
Lo, lo admiro y lo amo cada vez más porque tiene él una claridad tan grande al escribir esta carta a los filipenses que lo dice de una manera tan sencilla para que lo entiendan todos, como es que Dios toma la condición humana por obediencia, por amor, por humildad, y a la vez hay una confrontación personal. Actúo así en mi vida porque San Pablo se lo decía a los filipenses, porque en todo momento buscaba el amor entre unos a otros, la unidad que predominara por sobre todo. Y también eso me ha hecho reflexionar sobre mi vida, en qué estoy dejando la humildad, me estoy dejando que mi ego me supere, estoy dejando tantas cosas superficiales que superen mi amor, mi humildad, mi servicio, mi testimonio. Sinceramente es un pasaje precioso, bellísimo, y me ha confrontado así como en un espejo para ver las cosas en las que debo y tengo y lo estoy haciendo para cambiar. Muchas gracias. Gracias, Cuchi. Gracias. Atilio, por favor, adelante. Y acá yo tengo dos pie de páginas de la Biblia Latinoamérica. Me, creo que explica muy bien esta parte, ¿no? Dice, esta actitud de Jesús debe ser también la actitud de sus discípulos. Nuestro deseo de identificarnos con los más humildes, de compartir con ellos, es el criterio de la vida auténticamente evangélica. En eso debemos distinguirnos de la mayor parte de la gente que se interesa principalmente por su realización personal o la de su familia. Estas aspiraciones son legítimas y sin embargo fueron desvalorizadas por Cristo por el solo hecho de haber tomado el camino contrario. Y en la Biblia para jóvenes de Levorati y Druso, dice, es común que los fuertes de este mundo sean servidos por otras personas, pero los cristianos estamos llamados a ser poderosos en el servicio humilde a los demás, en especial a los pobres y marginados. Utiliza tus capacidades, tu poder, tu energía, tu juventud en el servicio al estilo de Jesús. Yo creo que eso es lo que, ¿no? Eso es lo que representa, ¿no? Y bueno, hoy día, terminando mi clase, encontré en YouTube La Pasión de Cristo y la primera vez que la veo y la verdad que es, o sea, creo que lo más aproximado a la realidad que vivió Jesús y por eso sigo creyendo que el amor de él, el amor que nos demostró, pues es tremendo, ¿no? Y aquí creo que nos lo enseña, ¿no? Todo lo que sufrió, todo lo que padeció, o sea, bueno, primera vez que veo la película, como digo, terrible, ¿no? Y yo creo que eso es lo que entiendo yo, ¿no? O sea, se humilló tanto que no respondió a nadie. Le pegaban, le escupían, todos, ¿no? Los que lo aplaudieron el Domingo de Ramos, ahora lo flagelaban, le pegaban y calladamente aguantó, ¿no? La verdad que sí, Jesús sufrió mucho por nosotros al hacerse un simple mortal, ¿no? Y bueno, creo que ese sentido de la Pascua Resurrección. Ujú. Gracias. Gracias, Atilio. Y tu reflexión viene muy a tono de la lectura misma. Jesús, que era de condición divina, se hizo, tomó la condición de servidor y se hizo semejante a los hombres. Exactamente. Rafa, por favor, adelante.
Buenas noches, Manuel Pablo. Muchas gracias por tus acertados aportes. Muchas gracias, Cuchi, Graciano, Atilio. Sí, la verdad, me ilumina bastante. Yo por mi parte, a Dios gracias, encontré el directorio franciscano, también de algunas homilías, en especial algunas líneas con respecto del cardenal Carlos Castillo Matasoglio. Bueno, aquí con respecto a, podemos decir unas palabras claves, el despojarse, el hacerse obediente. Con respecto al despojarse, implica además de despojarse que de la 11ª estación del Via Crucis, también y con más razón, el despojarse que va más allá del mismo hecho de encarnación. Lastimosamente nos hemos habituado a un cristianismo de encubrir, donde falta la reflexión, la sabiduría. En lugar de vivir intensamente, nos recubrimos con ropajes. Lo necesario es hacer como Jesús, despojarnos. Y quien no tenía pecado se dejó despojar. Reflejar actos que hizo Jesús en el Evangelio, pasar a ser servidor, hacerse obediente. Lo curioso del fragmento de la carta no muestra que el Padre haya encomendado, sino que el mismo Jesús se hizo obediente. Vemos a lo largo del Antiguo Testamento que Dios envía a los patriarcas, profetas, etcétera, y tienen una labor específica, pero Jesús va más allá de una misión concisa. Si en la visión cultural de los lectores de Pablo la obediencia es un valor o virtud, con más razón es loable una obediencia a Dios que tiene propuesta ir hasta la muerte y como esclavo en una cruz. Con asterisco, etimológicamente obedecer no significa cumplir con hacer algo, sino escuchar con atención. Mientras nosotros buscamos el amor recíproco, Dios nos da su amor oblativo por sentir el amor de Dios en la cruz, bendita redención y solidaridad. Nos damos cuenta que en realidad yo no amo, solo he pasado por la vida encubriendo mi egoísmo y miedo con tranquilizadas de conciencia disfrazados de valor y virtud, mis defectos para que no los vean los otros, pretendiendo sentirme bien conmigo mismo, volviéndome necio y ciego. Dios me invita a ver más allá de la obediencia, docilidad, del cumplimiento, para ver que su amor oblativo, redentor, vencedor de la muerte, el paradójico abrazo de amor oblativo, redentor y solidario, que lo hace con el más pobre y desdichado de todo sitio y de todo tiempo, a cada uno de nosotros, que nos da Jesús desde la cruz y resucitado, nombre exaltado sobre todo nombre por el Padre. Gracias. Muchas gracias, Rafa. Encantado. Augusto, adelante, por favor. Sí, buenas noches. Solo quería reflexionar sobre la consecuencia de esto, que son las líneas siguientes, que dice, y por eso Dios le exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble, en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese, Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Recordemos que en el Antiguo Testamento, el nombre de Dios era impronunciable, ¿no? Es decir, las personas no podían tomar ese nombre, era demasiado sagrado, ¿no? Al Dios, al encarnarse, nos da un nombre que podemos utilizar, que es el nombre de Jesús, ¿no? Ese es el nombre de Dios ya encarnado, ¿no? Y es el nombre, como lo explica sobre todo nombre, y Jesús en otra parte del Evangelio es cualquier cosa que pidan en mi nombre se les concederá, ¿no? Siempre cuando la pidan con fe, ¿no? Entonces, esa es la importancia de esto, ¿no? El anodamiento es parte de la encarnación. ¿Para qué? Para elevar al hombre, para divinizar al hombre. Eso es lo que los ortodoxos llaman la teosis, ¿no? O lo que nosotros podemos considerar el proceso de santificación, ¿no? Ese es el objetivo, ¿no? El elevarnos no a la condición divina en el sentido de naturaleza divina, no, pero sí en participar en Cristo, ¿no? En ser hijos en el Hijo, ¿no? Ujú. Muy claro, gracias, Augusto. A ver, nuestra hermana Marisol desde Colombia, adelante. Gracias, muy buenas noches. Quería decir sobre los versículos que Cristo siempre es igual a Dios, pero Él no insistió en la igualdad con Dios, sino que renunció a esa condición y se abajó al nivel de nosotros, haciéndose esclavo de todos. Como ser humano se humilló a sí mismo y obedeció a Dios hasta la muerte, muriendo crucificado en la cruz. Buscando también, pues en internet encontré en un documento franciscano
lo siguiente y pues me llama. Dice, Pablo está urgiendo a la comunidad de Filipos la unidad eclesial, cuyo presupuesto básico es la humildad. Les propone ahora como acicate un formidable ejemplo, la humillación de Cristo que desemboca en versículos del 6 al 11 constituyen un precioso himno a Jesucristo. En él aparecen los característicos de los himnos cristológicos. El tema central de la perícopa es el contraste entre la humillación de su gloria de su resurrección, por la que queda constituido Señor de su su creación y ordenando que toda criatura reconozca a Jesucristo como Señor, como Dios. En Cristo se cumplió como en ningún otro lo que él había advertido a los demás. El que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Mateo 23:12. Eso quería decir. Muchas gracias. Gracias, Marisol. Importantísimo. Ven entonces, hermanos, qué lindo. Sobre esta perícopa, un montón de reflexión, un montón de aporte. Cuánta sabiduría y cuánto mensaje en unas pocas líneas. A ver, avancemos, hermanos. Luego ustedes mismos habían seleccionado el Filipenses 4:4, en que Pablo escribe: alégrense siempre en el Señor. Alégrense. ¿Alguna reflexión, hermanos? Aquí Pablo nos enseña algo fundamental, y es que la actitud del cristiano en la vida tiene que ser de alegría. Un cristiano que entiende y vive su fe no puede ser un cristiano triste. Ese es un principio absoluto. El cristiano tiene que ser alegre. Y recuerdo mucho, y creo que les conté en alguna oportunidad, pero un sacerdote a quien yo estimo muchísimo, habló de ese tema en su homilía en una misa hace mucho tiempo. Habló de este tema y luego anunció y dijo: en un momento vamos a celebrar la Eucaristía y vamos a dar la comunión. Aquel de ustedes que se acerque a comulgar con la cara triste, no le doy la hostia, dijo, ¿no? Y la gente se sonrió en sus bancas. Pero al rato, la misa siguió, la consagración y compartir la hostia en la Eucaristía, y había que ver, yo estaba sentado adelante y miraba las caras. Todo el mundo le pelaba las muelas al sacerdote cuando el sacerdote decía cuerpo de Cristo, ¿no? O sea, se habían tomado en serio el tema de la alegría, a tal punto que le sonreían. Luego el padre dijo: no se trata, ser alegre no se trata de ser chistoso, ni reírse a carcajadas. Es la auténtica alegría que viene del corazón. ¿Y por qué como cristianos tenemos que ser alegres? Porque estamos en la... Imagínense de qué otra manera podemos estar si sabemos que somos parte de Cristo y que Cristo habita en nosotros. Con esa noticia, oye, si estás alegre cuando te ganas la tinca, imagínate esto, ¿no? Te has ganado el gordo de la lotería. Cristo habita en ti. Cristo se preocupa por ti siempre. ¿Cómo respondes? Con alegría, obviamente con fe. Y esa es la reflexión que creo que viene a colación, pero vamos a escucharnos. Augusto, adelante, por favor. Sí,
digamos que las personas que no tienen fe se alegran por las situaciones que les pasan, de las que pueden obtener algún provecho, de las que pueden obtener algún placer, y eso les causa una alegría momentánea, ¿no? Y cuando hay tristezas, no encuentran consuelo, ¿no? Si no hay algo que les dé esa alegría, cuando hay un momento difícil no encuentra consuelo, pero el cristiano siempre debe estar consciente de que Jesús está con él en todo momento, ¿no? Tenemos que estar conscientes de que no, Él no solo nos ha redimido, sino que nos ha preparado un lugar, ¿no? Y esta vida es solo un pequeño momento, ¿no? Y después vamos a tener una vida casi sin fin, en el sentido de que no va a haber ese sufrimiento que quizás lo sentimos aquí. Entonces, ver la gran figura, ¿no? No quedarnos en ese momento malo que estamos pasando, sino ver la gran figura. Y en ese sentido, si vemos la gran figura, si tenemos esa fe, estaremos siempre alegres. Gracias, Augusto. Rafa, adelante. Sí, gracias, Manuel Pablo. Sí, muy interesante lo que contaste, aquella, ¿cómo decirlo? Anécdota del sacerdote de que no iba a comulgar antes de que, al que no vaya a estar alegre, pero así como dices, estar alegre no significa contar chistes o asistir a, ¿qué cosa? Pues a bailes, etcétera, sino tener una convicción real de saber que Dios nos ama. Muy bueno. Por ejemplo, también se me vino a la mente como un caso de una persona que paraba riéndose o sonriéndole a todo el mundo en una clase y después al poco tiempo se enteraron que esa persona se suicidó. Así haciendo colación a lo que dijo, ¿no fue que dijo? Que si alguien dijo, no significa pues una alegría superficial, sino más bien una alegría de saberse amado por Dios y sobre todo de alguien que ha tenido un encuentro personal con Jesús, después de haber tenido decepciones o malos ratos, saber que a través de las enseñanzas de Jesús, de sus palabras, de sus promesas, uno encuentra de verdad vida y qué mejor motivo para alegrarse. Y también me gustaría hacer una pregunta a modo de consulta. ¿Es posible que nosotros como cristianos asociemos la alegría con la felicidad? Es un excelente punto. No sé si alguien quisiera comentar lo que consulta Rafael, la relación entre alegría y felicidad. Se parecen, ¿no? Pero, Aparentemente. claro, pero hay un pero, y es la duración. Ese momento de alegría puede durar poquito, pero la felicidad es un estado. La persona que está feliz es un estado de felicidad. La alegría es un momento, pero tenemos que tenerlo y nos dispone a ser felices. Si en el fondo estamos convencidos de que nunca estamos solos, de que Jesús está en nosotros y con nosotros siempre, entonces vamos construyendo un estado de felicidad. Pero igual, hermanos, Sí, muy bien. se reciben un comentario. Sí, gracias, Manuel Pablo. A ti. Julia, adelante, por favor. Sí, Manuel Pablo estaba eh, leyendo donde dice que San Pablo en el momento que escribe la epístola estaba encadenado y en la cárcel. Y él dice, 4, estad siempre alegres en el Señor. Os lo repito, estad siempre alegres y que todos conozcan vuestra clemencia. El Señor está cerca. Justo estaba recordando la parte de cuando el Señor se entera que Lázaro, él decía está descansando, pero sabía que estaba muerto ya 4 días, que estaba con mal olor. Y lo primero que hace, saquen la piedra
y le da gracias a Dios, agradece al Señor por todas las bondades que le da, por todo lo que Él está haciendo. Y esto me llama a reflexionar que si tenemos a un Dios tan grande que nos ha dejado su espíritu inmerso en nosotros, estamos llenos de Él y podemos rebosar de felicidad. Y si tenemos momentos en los cuales no queremos pasarlos, como en ese momento que estaba viviendo Pablo, encadenado y encarcelado, y decía, estén siempre alegres. Y es que digo yo que siempre tenemos la necesidad o hacer el esfuerzo de elevarnos un poquito, porque el mundo es duro y difícil y tenemos que pensar que es un Dios que ha fijado su morada dentro de nosotros y quiere estar feliz dentro. Y lo mínimo que podemos hacer es ser felices o alegres nosotros con que Él esté dentro nuestro. Ese es mi comentario. Gracias, Julia. Hermanos, y como comenta Julia, si tú estás seguro, si tú estás segura de que Jesús vive en ti y que tú y Él están unidos absolutamente, ¿de qué otra manera puedes vivir que no alegre, que no feliz? ¿Es que cabe otra cosa? Si tengo esa dicha, ¿cabe estar triste? Es para pensar, ¿no? Entonces, si me declaro cristiano y estoy triste, pucha, que estoy encontrando un tema como para reflexionar. Debo revisarme profundamente, debo acudir a mi asesor espiritual, debo rezar, debo pensar más. ¿Cómo es posible que yo, que me considero tan cristiano, a la vez ando triste y cabizbajo? No juega, no calza una actitud con la otra. Atilio, adelante, por favor. Sí, esta parte me hace reflexionar sobre nuestro concepto de la muerte, ¿no? Del color negro al vestir el luto. Cuando nuestro ser querido, pues no, o sea, se ha vivido como Cristo nos pide, pues no ha muerto, no ha ido al hoyo, ¿no? Sino ha ido al cielo. O sea, debemos sentirnos diferente. Creo que eso hace pensar o repensar que siempre en un velorio estamos sumamente tristes como humanos, ¿no? Pero como cristianos, como dice Pablo, debemos estar alegres, ¿no? Porque estamos en Cristo. Y si es la muerte física es una puerta al cielo. Creo que la próximo velorio me voy con una ropa más alegre, creo, No, para, cuidado, claro, cuidado, Atilio, porque, y cuidado todos, ¿no? Porque no hay que, no hay que escandalizar, no hay que causar rechazo. ¿Qué le pasa a este? Yo recuerdo a un primo mío, un primo hermano muy cercano, que siempre ha sido cristiano hace muchísimos años. Y cuando murió su padre en el velorio, él se puso a cantar. Y la gente lo miraba, la familia lo miraba y le decía que que es loco, le dijeron, está loco, está loco. O sea, cuidado. Él podía estar convencido de lo que estamos hablando nosotros ahora, y les hablo hace 50 años atrás, ¿eh? Imagínense, éramos chicos. Pero cuidado con la reacción que originas en otros. En ese sentido, el respeto es importante. El respeto al momento, el respeto a lo que están sufriendo otros.
pero vale mucho tu comentario. Augusto, adelante, por favor. Eh, es cierto que estar siempre alegres es algo en general que debemos tener, ¿no? Como algo general, ¿no? Como algo que debemos buscar, ¿no? Porque tenemos esa fe y esperanza, pero también hay que reconocer que en la vida también va a haber momentos de tristeza. Santa Teresa de Jesús decía que esta vida es una mala noche en una mala posada, ¿no? O sea, hay que reconocer que en esta vida va a haber sufrimientos y si vemos a alguien sufriendo un maltrato, no vamos a decir, ay, qué bien, estoy feliz de que sufre el maltrato, tampoco, ¿no? O sea, hay que también tratar de ver el bien en las cosas, el posible bien en las cosas es lo mejor, ¿no? Pero hay que reconocer el sufrimiento y tratar de mitigar ese sufrimiento, ¿no? Ujú. Gracias, Augusto. Rafa, adelante. Sí, gracias Augusto por tu aporte. Sí, gracias. Bueno, con respecto a alguien mencionó de hacer, así como dijo Pablo que estaba encadenado y aún así se mostraba alegre, de saberse en Dios y Dios en él. Es que creo que la palabra esfuerzo, más bien evitaríamos decir esa palabra esfuerzo porque es suponer que nosotros que somos cristianos, que conocemos a Dios y sabemos cuánto nos ama, eh, pues no sería un esfuerzo el que estemos alegres, más bien por el contrario, es algo que ya brota de un modo natural, por así decirlo, a pesar de nuestras caídas y todo, a veces problemas, dificultades, momentos difíciles, pero aún así sabemos que eso es pasajero, que el amor de Dios sobrepasa todo aquello y por eso es que estamos alegres. Ujú. Gracias, Rafael. Graciano, adelante. Gracias, Manuel Pablo. Es verdad, yo creo que hay momentos en que vamos a sentir tristeza, ¿no? Y me recuerdo el pasaje cuando Cristo llega a la casa de Lázaro ya muerto y una de las hermanas le dice, si hubieras estado acá no hubiera muerto Lázaro, ¿no? Entonces Cristo llora, ¿no? Y escuchaba la reflexión de un sacerdote de que el llanto de Cristo no era por la muerte de Lázaro ni por la pena de los familiares, sino que cuando la hermana le dice, si tú hubieras estado acá no hubiera muerto, le demuestra que no tiene fe. Y por esa falta de fe es que llora Cristo, ¿no? Entonces, si Cristo lloró, sintió tristeza por la condición, digamos, muy humilde de que la mujer no tenía fe, ¿no? Gracias. Ujú. Gracias, Graciano. Julia, por favor, adelante. A ver, yo creo que también necesito aprender con ustedes. Imaginemos, así como Atilio vio la película de la pasión y la muerte de Jesús, imaginemos un puntito nomás del sufrimiento. Nuestro Señor, Él tomó toditititito los pecados del mundo, toditos, por mí, por cada uno, por nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestras familias. Y lo hizo con un amor que desbordaba su cuerpo. Era hasta que pedía más y miraba a los que le hacían daño con dulzura, con amor, ¿no? A Judas le besó los pies, le recibió el beso, ese beso que se dan los judíos, ¿no? Y nosotros, como dice, estamos en una etapa en la que vamos a pasar momentos duros, difíciles, de enfermedades y hasta de hijos, que es lo que más duele. Pero él pasó mucho más y él vino a mostrarnos su amor y eso es lo que tenemos que hacer nosotros.
entregar amor, aún en esos momentos que no podemos resolver por nosotros mismos. Tenemos que pasarlo, hermanos, pasarlo, pero con el amor de Él dentro de nosotros. Nosotros solitos no lo vamos a poder. O sea, con nuestras fuerzas, con nuestra mente, con nuestra capacidad, no lo vamos a lograr. No, es Él en nosotros, es Él. Si es que hay algo, lo vamos a pasar con Él. Así, sonriendo, como Él quiere que lo hagamos. Yo sé que parece imposible, pero si Él lo dice en su escritura, es porque sí lo logramos. Y todo pasa. Gracias a Dios, son pruebas nada más en este mundo y solamente pensemos en la vida eterna, que ahí sí vamos a vivir por siempre. Eso es lo que quería comentarles. Gracias, Julia. Gracias. A ver, avanzamos, hermanos. Filipenses 4:9. Pongan en práctica lo que han aprendido y recibido, lo que han oído y visto en mí, y el Dios de la paz estará con ustedes. Ese es un ofrecimiento clarísimo. Graciano. Gracias, Manuel Pablo. Yo tengo una consulta para todos sobre este punto de poner en práctica, ¿no? Todas las personas, yo estoy seguro, yo pienso que todas las personas no están en la misma capacidad de poner en práctica todo eso, ¿no? Desde que hemos empezado hoy la sesión, hay un montón de enseñanza bastante profunda, bastante importante, muy linda para nosotros, pero ¿qué posibilidades hay de que las personas en realidad la pongan en práctica? ¿No? Como dice acá este último versículo, ¿no? Yo, por ejemplo, he visto en mi trabajo durante 20 años personas que siempre en la mañana cuando llego los encuentro leyendo la Biblia. Y cuando tienen tiempos desocupados, sacan su Biblia, sacan su literatura cristiana leyendo, ¿no? No lo vayan a tomar como un raje, por favor, como un mal, pero eso es lo que yo he visto, o sea, yo cuento lo que he visto. 20 años los conozco y siguen iguales. Entonces digo yo, están leyendo, están estudiando, pero no lo asumen en su ser, en su corazón, y cambian, porque lo que nos enseña la escritura es al cambio, ¿no? A la mejora continua como se conoce ahora, ¿no? Pero hay gente que no cambia. Entonces ellos tendrían menos capacidades para asumir toda esta enseñanza. Eso ocurre entre los seres humanos, esa es mi pregunta, ¿no? Yo sé que Dios los va a juzgar de acuerdo a lo que ellos han recibido, pero es posible que algunos pasemos nuestra vida y sigamos más o menos en la misma condición. Claro, claro, Graciano. Vamos a ver, escuchemos. Julia, por favor, adelante. Bueno, yo pienso que todos los acercamientos que tengamos a Dios son divinos, son de Él. Todo el acercarse a Dios, el ser un buen cristiano, el educar, el dar una mano a alguien que nos necesita, eso es divino, es de Él. Si es que alguien está insistiendo, leyendo y acercándose cada vez más, imagínense qué sería si no lo hiciera, ¿no? Y yo
Pienso que es de nosotros los que ya hemos caminado un poquito más al Señor y conocemos más de Él, orar por estos hermanos para que ellos sigan la ruta que Dios quiere que sigan, ¿no? Eso es mi pensar. Claro, claro, porque el tema que estamos tocando en este momento, a partir de lo que pone Graciano en la mesa y comenta Julia, es la conversión, el proceso de conversión. Y ese proceso no tiene el mismo ritmo en todos, depende, ¿de qué depende? Dice Graciano, ¿no? Y ahí, como dice Julia, hay que ayudarnos unos a otros. A ver, Rafa, adelante, por favor. Gracias, Manuel Pablo. Sí, yo también he compartido el sentimiento de Graciano, porque yo también en mi ex comunidad he visto a personas que, pues, no les he visto con un cristianismo, puedo decir, amplio, profundo, en realidad en su forma de hablar o en su comportamiento, y también me he sentido incomodidad acerca de eso. Reconozco que es un error el catalogarlos o etiquetarlos de un modo así, porque los tiempos de Dios son perfectos, que considero. No sé si tengo una reflexión que no sé si viene al caso, me gustaría compartirla. Cristo es la luz que nos ilumina, claro está, pero en otros momentos sentimos que aquella luz nos ciega y desconcierta. Es señal que nos divide, pero aquí hay un misterio. Los que se ponen en contra no son siempre los malos, pues hay malos que nos ponemos de parte de Cristo porque no nos es posible captar su luz. Y por esto no vemos que tendemos a condenarnos a nosotros mismos. Y hay otros que no creen porque los criterios mundanos les ciegan y buscan la luz durante toda su vida. Aún así, Dios nos da su lucidez para que todos nos demos cuenta de nuestros límites y debilidades basados en sabernos amados por Él. Gracias. Gracias, Rafa. Otra vez, cuánto aporte, cuánto comentario tan constructivo. A ver, avancemos y acá terminamos las frases escogidas en el caso de la carta a los Filipenses. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es una declaración de fe absoluta, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa seguridad. Este versículo, el 4:13, resume muchos de los salmos. Confianza absoluta. Y a partir de esa confianza, fortaleza. ¿Alguien quisiera comentar? Sí, Graciano. Me hace recordar aquella frase de Jesús que dice, el que no sea como niño, como un niño no entrará al reino de Dios, ¿no? Y claro, ser como niño significa tener confianza total en un padre, con un niño que es totalmente indefenso, depende totalmente de sus padres, ¿no? Y en esa misma actitud deberíamos estar nosotros, ¿no? Confianza absoluta en el padre y no distraernos con lo que nos pasa, justamente lo que comentamos hace un momento. Dios vive dentro de nosotros, pero muchas cosas nos distraen, ¿no? Ahora sobre todo hay tanta influencia, tanto estímulo externo. Todas esas son distracciones que nos hacen perder la confianza en Dios, a pesar de que Pablo nos dice que Dios vive en nosotros, ¿no? Uh-huh. Gracias, Graciano. A ver, avanzamos. Y vamos recién, miren, a la carta a los Gálatas. Y en la carta a los Gálatas ustedes han hecho varios aportes interesantes, también escogiendo versículos determinados. Vamos a revisarlos y comentarlos. ¿Quién puede leer este? Gálatas 1:8. Sí, Rafa, adelante. Si nosotros o un ángel, perdón, adelante. Bueno,
Bueno, bien, gracias. Si nosotros a un ángel del cielo les anunciara una buena noticia distinta a la que les hemos anunciado, sea maldito. Claro, ¿y qué podemos reflexionar sobre esto? Miren, así fuera que un ángel baja del cielo, si anuncia una buena noticia, si anuncia un evangelio distinto, que sea maldito. Qué fuerte. Pero ¿esto por qué? Por los falsos predicadores que vienen a hablar las cosas que no son, que traen falsos mensajes. Y Pablo está más que harto con esos falsos profetas. El falso profeta trae un falso mensaje, anuncia un falso evangelio. Pablo está harto, porque donde va Pablo, luego van los falsos predicadores, van los falsos profetas y confunden y permanentemente se la hacen. Pero sucedió solo en tiempo de Pablo o sucede hasta ahora. Falsos predicadores, falsos profetas, falsos anuncios del evangelio. Un evangelio distinto al que les hemos anunciado, dice Pablo. Augusto, adelante, por favor. Este es un versículo especialmente efectivo contra los mormones, ¿no? Porque ellos justamente, eso es justamente lo que les pasó, ¿no? Dicen que Joseph Smith vino, se le apareció un ángel de luz llamado Moroni y le dio unas tablas doradas que contenían prácticamente un nuevo evangelio, porque ellos llaman al libro de Mormón como si fuera un tercer testamento, ¿no? O sea, prácticamente esto es lo que les pasó, ¿no? Y les anunció un nuevo evangelio, pero no reflexionaron en esto, ¿no? Que eso no puede pasar, ¿no? Jesús es, digamos, la máxima, lo que ya Jesús reveló en su momento es la máxima revelación posible. La revelación pública de Jesús no puede haber otra sobre esa, ¿no? Muy claro, Augusto, y estoy totalmente de acuerdo. Y además estamos en línea con la iglesia. Nuestra iglesia, y hermanos, esto por favor, para todos con la mayor claridad. Nuestra iglesia nos enseña, no es que nos da una sugerencia. La iglesia nos enseña que el proceso de revelación termina con los evangelios. Ese es el primer siglo de nuestra iglesia, siglo I. No que en el siglo XVI el Señor reveló tal cosa, que en el siglo XVIII tal, que en el siglo XX tal otra. Se aplica esto. La revelación terminó y por eso la Biblia se cerró. No ha quedado abierta para que metamos más libros. Ese es un tema, pero de verdad que casi doctrinal, que tiene que estar en el fondo de nuestros huesos, así, pero clarísimo. Cuidado con que te anuncien un evangelio distinto del que los anuncia la Biblia. Pero ocurre, pues. Y Augusto ha mencionado bien el caso del libro de Mormón o del libro de las enseñanzas de los testigos de Jehová. Pero son los únicos, bueno, son los más saltantes. Graciano, adelante. Gracias, Manuel Pablo. Sin ir tan lejos, acá en el Perú también hubo uno que dijo que se le había aparecido Cristo, ¿no? Y que le había dado revelaciones y por eso fundó una iglesia, ¿no? No voy a decir el nombre, pero de su propia boca se escuchó que Cristo se le apareció a él acá en el Perú. O sea, de esos hay permanentemente y habrán seguro en el futuro, ¿no? Pero hay que tener cuidado y sobre todo sugerir a los hermanos que tengan cuidado, ¿no? Con ese tipo de personas que traen esos mensajes. Hay muchos predicadores actualmente que predican interpretaciones propias, ¿no? Pero nunca le dicen a la gente
qué cosa, lo que ellos están diciendo son interpretaciones de ellos, ¿no? Hacen creer al resto que eso está en la Biblia, que lo que ellos están interpretando está en la Biblia. Y entonces la gente se va con esa idea de que estos señores usan la Biblia y repiten lo que dice la Biblia, y eso es una verdad a medias, ¿no? Por decirlo menos, ¿no? Deberían ser honestos y decir, miren, esto que les estoy diciendo no está en la Biblia, es una interpretación mía, y de ahí que cada uno saque su conclusión, ¿no? Gracias. Claro, gracias, Graciano. Y por eso entonces, acá Pablo nos habla de quienes anuncian una buena noticia distinta. Luego en el Evangelio encontramos que se habla de falsos profetas. Incluso vamos a encontrar que se habla del anticristo o los anticristos. Y se refieren a estos mismos. Aquello, adelante. Sí, yo quería recalcar de que, como dice Pablo en el 4:9 de los Filipenses, ¿no? Si poner en práctica todo lo que hemos escuchado y aprendido de él, que justamente es el problema por los cuales esos otros falsos profetas logran captar hermanos, gente, porque ellos practican lo que dicen. Ejemplo, los trabajos en comunidad, el ayudar a una familia que está en necesidad, le construyen la casa, le ayudan. O sea, eso es lo que nos falta a nosotros. Llevar a la práctica nuestra fe, tal como hemos recibido, para hacerla, como se dice, vivirla, ¿no? ¿Qué es lo que hacen las otras personas de ciertas otras eh, confesiones o doctrinas que sí la viven, ¿no? Y ver el empeño con el cual difunden su mensaje. O sea, se la creen tanto que lo difunden, hacen películas, videos, inundan todo. Y eso es lo que creo que ya hemos conversado antes, que es lo que nosotros debemos equiparar y superar, ¿no? Vivir nuestra fe haciendo toda clase de obras en comunidad, en grupos. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué haces lo otro? No, sino hacerlo nada más siempre, ¿no? Y eso es lo que nos falta. Estamos todavía caídos en ese sentido, ¿no? Me parece a mí. Y es lo que veo siempre, ¿no? Bien, bien, gracias, Etilia. A ver, avancemos. Gálatas capítulo 1, versículos 11 y 12. La buena noticia que les anuncié no la recibí ni aprendí de un hombre, sino por revelación de Jesucristo. Esta es una declaración de Pablo. ¿Por qué? Porque recordemos, Pablo era cuestionado y Pablo responde así. Esto que les anuncio no lo he recibido de ningún hombre. Jesucristo me lo reveló. Y recordemos esa experiencia de Pablo en camino de Damasco y el proceso que vive a partir de eso. El Pablo que predica y escribe estas cartas es un Pablo que se ha encontrado con Jesús resucitado, y que se ha sometido realmente a un proceso de conversión muy intenso. Eso lo vamos a leer más claramente en Hechos de los Apóstoles a continuación, ¿no? Pero eso es así. ¿Alguien que quisiera comentar? O si no, avancemos. Gálatas 2:20. Esta frase es enorme. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Qué es esto, hermanos? Rafa, adelante. Creo que hace rato, a Dios gracias, Julia lo comentó muy bien, o bien al menos, desde mi punto de vista, cuando estaba hablando acerca bueno, más o menos
parafraseando lo que dijo, no tratar de que no hacerlo por nosotros mismos, sino procurando de que sea Cristo el que vive en nosotros, el que actúe por nosotros cuando estemos en un momento difícil. Bien, claro. Graciano, adelante. Me hace recordar la frase de San Francisco, ¿no? La oración de San Francisco en la que él pide ser instrumento, ¿no? Que las obras no sean de Francisco, sino de Dios a través de él, ¿no? La misma figura acá, ¿no? Claro. Y entonces nos hace pensar, si no vivo yo, entonces soy un hombre nuevo. Y ese concepto del hombre nuevo lo vemos en el diálogo de Jesús con Nicodemo. Hay que morir y volver a nacer. Y Nicodemo le dice, ¿cómo voy a nacer yo de nuevo si soy un hombre viejo? Un grandazo, ¿cómo voy a entrar al vientre de mi madre otra vez? Nicodemo no le entiende. Este hombre nuevo en el que tenemos que convertirnos. Proceso de justamente la conversión, resultado de la conversión. Y poder decir con Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Esa es una meta para todo cristiano. Un versículo hermosísimo. Rafa, adelante. Sí, es posible con aquello también relacionar, así como estamos relacionando con el pasaje de Jesús con Nicodemo, también relacionarlo con, en cierto modo, hasta cierto punto, con lo que dijo Juan el Bautista, también en el Evangelio según San Juan. Es preciso que Jesús tenga que crecer y yo debo de crecer. Claro, tiene que ver, sí, sí, de todas maneras, ¿no? Y luego Jesús también lo dice, que Él tiene que irse para que quede el Espíritu Santo, el Paráclito, sí. Julia, adelante, porfa. Esta, esta parte nos mueve bastante porque si bien es cierto, estamos aprendiendo y las palabras que escuchamos y repetimos de las escrituras nos mueven, nos hacen sentir que estamos fallando, ¿no? Y inclusive habemos hermanos que llegamos al pecado y volvemos otra vez, ¿no? Y yo digo, si Cristo vive en mí, no hay más que recurrir a Él y con aquel que resucitó y con su resurrección nos dio esa luz divina a cada uno de nosotros. Recurrir a quien está crucificado, quien está dolido, quien está con tanto amor, ¿no? Quisiera comentarles rapidito un video que vi esta mañana eh, de un hombre muy inteligente y una jovencita que lo entrevistaba y le decía, tú que eres tan inteligente, cuéntanos algo importante que tú sepas, algo grande. Él la queda mirando, ya le dice, ¿estás preparada? Sí. Y le pregunta, ¿dónde está tu mente? Ella lo mira, se coge la cabeza y le dice, aquí. ¿Y me podrías decir mañana qué has cenado? Ah, sí, un pollo con papitas y ensalada. Y luego le pregunta, ¿y tú tienes una oficina? Sí. ¿Y qué color predomina en la decoración?
el marrón, mi escritorio es marrón. Y le dice, ¿y te das cuenta que tu mente no está ahí? Se fue a recordar el día anterior, luego recordó tu oficina y cuánto más, ¿no? Eso, ese comentario, esa reflexión que hizo este hombre inteligente, porque la señorita lo presentaba como alguien muy, muy inteligente, muy estudioso. Me movió tanto que esta tarde en Eucaristía se me vaciaban las lágrimas y pensaba en la grandeza de un Dios que a mí solita me ha dado una mente tan grande, inmensa, que puedo volar con ella y llevarle a todos mis hermanos la paz que necesitan, la buena voluntad de Él a tanta gente. Es grande, hermanos, lo que vivimos cada uno de nosotros. Solamente pensando en nuestras mentes nos ha hecho, pero inmensamente gigantes. Imagínense tenerlo a Él dentro de nosotros. Ya cierro este momento con esa grandeza del amor de Dios. Gracias. Gracias, Julio. Gracias. Atilio, adelante. Yo quería resumir, me parece, este versículo con la palabra conversión, ¿no? O sea, lo que la cuaresma quiere de nosotros a través de la reflexión, ¿no? Conversión. Conversión como verdaderos discípulos de Jesucristo, ¿no? Vivirla, cada palabra, ¿no? Pero como vemos, si la gente, si no aprendemos, si no conocemos la palabra de Dios, ¿cómo la ponemos en práctica? Y eso nos hace a nosotros eh, difusores obligados por nuestra fe de lo que aprendemos en esta oportunidad contigo, Manuel Pablo, y de todos los que los hermanos manifiestan, ¿no? O sea, creo que sentirnos más identificados transmitiendo esta palabra con nuestra forma de vida, ¿no? Dejando el mundo de lado para hacer del mundo un cielo, si se puede. Gracias. Gracias, Atilio. Miren cuánto se saca. Gálatas 3:28. ¿Quién puede leer? Yo puedo leer. Sí, léelo. Ya no importa ser judío o griego, esclavo o libre, hombre o mujer, porque unidos a Cristo Jesús, todos ustedes son uno solo. Gracias, Graciano. ¿Qué les parece? Acá Jesús deja clarísimo que no hace distinción de personas. Ser judío o griego. Diríamos ser judío o pagano en esa época. Esclavo o libre, hombre o mujer. Todos somos uno en Cristo. Graciano, adelante. Gracias, Manuel Pablo. Entonces, ¿para qué nosotros estamos buscando división entre nosotros, ¿no? Nos dividimos por cosas a veces que parecen importantes, o incluso sabemos que son superfluas, igual nos dividimos, ¿no? Cuando al final somos uno solo. O sea, por más que yo tenga discrepancias con alguien, en Dios somos lo mismo, somos uno solo. Y entonces eso nos debe llevar a reflexionar de que al final, cuando uno
ya pasa, uno muere acá, uno va a ser uno solo, todos vamos a ser un solo ser con Dios, ¿no? De Dios venimos y a Él vamos a volver, a juntarnos todos ahí. Entonces, en vano estamos acá en este mundo con discrepancias y fijándonos en diferencias, inventando diferencias entre nosotros, ¿no? Yo creo que es una pérdida de tiempo lo que hacemos a veces acá. Y es cierto, ¿no? Estamos desunidos cuando todo lo principal lo compartimos. Nuestra propia naturaleza, de dónde venimos, a dónde vamos, pero somos necios, pues. Eso se ve desde, ni siquiera de la nacionalidad. Yo soy de tal país, tú eres del otro. Yo soy hombre, tu mujer. Se ve en el fanatismo del fútbol, incluso. Hincha de tal equipo contra hincha de tal otro equipo. Y pueden ser enemigos a muerte. Qué absurdo, ¿no? Los primeros jugadores de esos equipos, me refiero particularmente a la U y a la Alianza, eran amigazos, eran compadres, compadrazos eran. Después del partido, se iban juntos a tomar una cerveza. Y ahora se matan. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo puede ser? Es realmente increíble. Julia, adelante. Manuel Pablo, todos somos descendientes de Abraham. Y si el Señor le dio una promesa a él, nosotros somos partícipes de esas promesas divinas, ¿no? Somos los hijos de Dios, todos somos de un solo color, no somos chinos, no somos blancos, no. Todos somos hijos de Dios, del mismo corazón de Dios, somos parte de, Él no es del cuerpo de Cristo, somos de Él. Eso quería comentar. Claro, gracias, Julia. Claro. Profe, Sí, gracias, Manuel Pablo. Con respecto a aquello de no hacer distinciones entre nosotros, reconocer que el mismo Jesús en su actitud de redentor y solidaria para con nosotros, tomando la actitud de esclavo, se toma en sí mismo nuestras, ¿qué cosa? Nuestras miserias, por así decirlo, y nosotros por eso no tenemos el derecho de considerar malo, desdichado al otro y marginándolo, diciendo chusma, chusma, sino más bien precisamente viendo que Dios se solidariza con nosotros, tomando nuestras limitaciones, por así decirlo, nuestras miserias, mi miseria, yo también acercarme al otro con solidaridad, con su miseria y así reconocer dentro del amor de Dios que yo soy igual al otro. No sé si me dejo entender. claro, es que lo somos, ¿no? Todos somos de Cristo. Exacto. Y eso nos une, nos debe unir. No que Él es protestante, que Él es evangélico. Y eso nos separa y lo pone en otra orilla. ¿A quién sigue el protestante, el evangélico? A Cristo, igual que nosotros. ¿Qué libro estudian? La Biblia, igual que nosotros. Pero nos cuesta entenderlo. Sí. Bueno, hermanos, vamos a quedar aquí. En el 5:13 lo voy a marcar para, para retomar desde ahí el próximo martes. 5:13. Ya, y miren cómo nos va tomando realmente bastante tiempo, pero vale la pena. Qué mejor repaso de Pablo, cómo profundizarlo más, y se dan cuenta cómo también
Podemos, si queremos aprender algunos versículos de la Biblia, acá hay varios. ¿Cuál te gusta más? Apréndelo y vas a ser mejor que un hermano separado, ¿no? Entonces dices, como dice Pablo en Gálatas 3:28, estamos unidos todos en Cristo Jesús y con Él somos uno. Por ejemplo, ¿no? Entonces en tu argumentación, si te aprendes de memoria algunos versículos y los incorporas en tu diálogo, imagínate cómo se fortalece tu mensaje. Y van a decir, hermano, ¿que eres evangélico? No, no, pero soy un católico estudioso. Es raro, ¿no? Católico que sepa versículos de memoria, no hay. El que habla así, al toque dice es evangélico, pero no tiene por qué ser. Bueno, hermanos, vamos a quedar aquí, nos ha ganado la hora.